capítulo 5, versículo 1 al 12. Vamos a ponernos en pie, pero en primer lugar vamos a leer Efesios 5, igual ahí de Efesios 5, pero del versículo 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Luego vamos a leer del 1 al 12. Dice: así que tengan mucho cuidado de cómo viven. Vivan como sabios, no como necios, aprovechando bien cada oportunidad, porque los días son malos. No sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. Esta es la versión Biblia al día. Es una versión de lenguaje sencillo. La traje porque dice claramente las cosas. La Reina Valera, ¿verdad? Todos sabemos por cuestiones de lenguaje de la época, es un poco menos comprensible en nuestro diario lenguaje cotidiano. Bien, ahora vamos a leer Efesios 5 del 1 al 12. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos amados y vivan amando a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio como ofrenda de perfume agradable a Dios. Que entre ustedes ni siquiera se mencionen pecados sexuales o cualquier forma de impureza o de avaricia. Esto no es propio del pueblo santo de Dios. No digan malas palabras, ni tengan conversaciones tontas, ni hagan chistes groseros. Todo eso está fuera de lugar. En vez de actuar así, sean agradecidos. Sepan esto: jamás tendrá parte en el reino de Dios y de Jesucristo el que sea inmoral, impuro o avaro, pues ser avaro es lo mismo que ser idólatra. No se dejen engañar por los que tratan de excusar estos pecados, porque por esos pecados el castigo de Dios viene sobre los que son desobedientes. No se hagan cómplices de esa clase de personas. Aunque ustedes antes vivían en tinieblas, ahora viven en la luz. Esa luz debe notarse en su conducta como hijos de Dios. Cuando esa luz brilla, produce bondad, justicia y verdad. Traten siempre de saber qué es lo que le agrada al Señor. En la Reina Valera dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Pero vean lo que dice esta versión: traten siempre de saber qué es lo que le agrada al Señor. No participen de las acciones malas de los que viven en oscuridad, las cuales no traen ningún provecho. Más bien, háganles ver sus pecados. Es vergonzoso aún hablar de muchas de las cosas que ellos hacen a escondidas, pero cuando la luz brilla, pone todas las cosas al descubierto. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Así que tengan mucho cuidado de cómo viven. Vivan como sabios, no como necios. Aprovechen bien cada oportunidad, porque los días son malos. No sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra y le damos gracias, Señor, porque es verdad. Le rogamos que el Espíritu Santo tome control de esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Vamos, la enseñanza del día de hoy se titula, me le puse nombre a la enseñanza. Se titula: la esposa del César debe parecer ser la esposa del César. ¿Han escuchado esa frase? No, la mujer del César no solo debe serlo, debe parecer. Exactamente. Vean esa cuestión: la mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo. Entonces, la enseñanza hoy se titula: la esposa del César debe parecer ser la esposa del César.
hay algo en común entre todos los seres humanos y también entre todas las religiones, hermanos, y es que todos nosotros, todas las personas y todas las religiones quieren saber o quieren una cosa, y es saber la verdad, ¿verdad? Si ustedes ven, todas las religiones dicen, no, yo soy la verdadera. Y todos los seres humanos, dentro de sus preguntitas que se hacen en el interior, ellos siempre quieren saber cuál es la verdad que hay después de la muerte, ¿verdad? Todo eso. Todos queremos saber la verdad. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la verdad y dónde lo encontramos? Bien, a pesar de que hay muchas respuestas, solo una debe ser veraz. Nosotros claramente replicaríamos que la Biblia es donde encontramos la verdad. ¿Y de qué habla la Biblia? La verdad. ¿Cómo? La verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la verdad? Jesucristo. ¿Dónde la encontramos? En la Biblia. Ahora bien, nosotros diríamos eso, pero cualquier persona con un leve uso de razón puede responder. ¿Y por qué de la Biblia salen tantas religiones? ¿Verdad? Si la Biblia habla de Jesús y es la verdad, ¿por qué de la Biblia, si es la verdad, salen tantas religiones? A lo que ávidamente, ¿qué debemos contestar? Si la Biblia es verdad, ¿por qué hay tantas verdades diferentes? Bien, ávidamente podríamos o deberíamos contestar, debido a que se malentiende la interpretación y la aplicación de la Biblia como verdad. Entonces, veamos esto. ¿Por qué de la Biblia salen tantas religiones? Bueno, simple y sencillamente porque hay muchas personas que malentienden la Biblia. Entonces, la Biblia es verdad. Salen muchas cosas diferentes, no porque sea mentira la Biblia, sino porque la gente no entiende lo que dice. Yo diría que es que no cursaron tercer grado de escuela, comprensión de lectura. No es un chiste. Entonces, vamos a observar, dada la introducción que acabamos de hacer, vamos a observar esto que dije con dos ejemplos. El primero va a ser muy corto y nos va a servir para entender el segundo, de qué es lo que trata la enseñanza o el tema principal del día de hoy. En primer lugar, hermanos, vamos a ver el siguiente ejemplo para demostrar o para ver que la Biblia es verdad, pero a veces somos nosotros quienes la enredamos y queremos entender prácticamente lo que nos da la gana. Entonces veamos el primer ejemplo, y es muy fácil. Dios quiere bendecirnos, ¿es verdad? Claramente. Ahora bien, Dios quiere que tengamos cosas materiales. No. ¿Cuántos leímos Efesios? Vamos a ver qué es lo que dice Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. Dios quiere que tengamos cosas materiales. Bien, hermanos, si Dios quisiera eso, no nos dice, procuren con diligencia las cosas de arriba. Jesús dijo, lo de aquí se lo come la polilla, ¿verdad? Todo eso. Eso es muy importante, porque esto es una falacia. ¿Saben qué es una falacia? ¿Ah? Es algo que dice muy bonito, pero para inducirnos a error. Entonces, es verdad que Dios quiere bendecirnos, pero quiere bendecirnos con cosas materiales. No siempre, no es así. Dios ya nos bendijo con toda clase de bendición espiritual, dice Efesios, ¿verdad? Pero esto de bendición es igual a un Toyota Tundra del año, es mentira. Bendición igual a casa, carro, trabajo, dinero y un Toyota Tundra del año, eso
es una falacia. Sí, Diego. Hoy es 8, hemos comentado muy superficialmente eso mismo, que no necesariamente la abundancia de bienes refleja bendición de Dios, porque usted puede tener muchos bienes y no estar bajo bendición, puede estar bajo maldición. Correcto. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Puedo hacer algo así? No, es que, ok, yo entiendo el punto de que, por ejemplo, como comenta Diego, no quiere decir que una persona que tenga muchos bienes materiales tenga bendición de Dios. Puede ser hasta que sea un inconverso, hay personas así, no hay. Pero el punto mío es, o la pregunta mía es, Dios no quiere que sus hijos gocen de bienes materiales. Dios quiere bendecirte, Exacto. pero no quiere bendecirte como te da la gana. No. Entonces, veamos el punto. Los bienes materiales, grabémonos esto en la cabeza, porque el mundo nos ha grabado en nuestro chip que bienes materiales es igual a bienestar, pero no es así. A ver, el apóstol Pablo, ¿Dios lo bendijo, sí o no? Sí. Y él tenía un Toyota Tundra del año. Bien. Una mula, caballo. No tenía eso, caminaba. ¿Cómo se llama? A ver, un ejemplo más actual, el príncipe de los pastores. Ese señor merecía, sí o no, estar bendecido por Dios. ¿Sabe? Charles Spurgeon. Ese señor trabajaba día y noche incansablemente por la obra del Evangelio. ¿Dios lo bendijo? Sí o no, pero no con un Toyota Tundra del año. Eso es una falacia que nos ha metido el mundo. Cosas materiales, igual bendición, eso es una falacia. Sí. Disculpa, cuando los orientales, que son una cultura muchísimo más antigua que los occidentales, muchos años, Sí. y la cultura medio oriental, los chinos, los hindúes, ellos tienen por costumbre que el tipo grande y gordo, grueso, es el tipo que es rico, porque come mucho y está seco. Si Sí. no es flaco y no está tan hermoso, es pobre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente ve eso de la bendición material, se nos ha inculcado de Oriente, que nosotros para estar bien en Medio Oriente tenemos que tener mucho. Si tienes mucho, Dios te bendice. Si no tienes nada, Dios no te bendice. Eso es una falacia. Pensar que Dios va a bendecirnos con cosas que queremos es un malentendido. Por eso salen muchas falsas religiones de este pensamiento. ¿Qué importancia tiene saber esto? Vemos en este pequeño ejemplo que entender una pequeña porción de la Biblia mal puede desembocar en un mal cristiano y en un mal cristianismo. ¿Ven la cuestión? Entender una pequeña porción de la Biblia mal equivale a un mal cristiano o un mal cristianismo. Una falacia tan pequeñita que los sabios expositores de este tipo de mentiras usan la falacia que se llama de doble bifurcación, que no es el tema, pero para que ustedes lo sepan. Como vimos en el anterior ejemplo, un error de concepto es grave. La vida cristiana o el andar de un cristiano es una de las cosas que tiene más errores de concepto. Por eso les di este pequeño ejemplo para que viéramos que inducir a las personas al error es algo sumamente fácil. Lo único igual de fácil que inducir a una persona al error es botar la plata. Hay dos cosas fáciles en este mundo: caer en la mentira y botar plata. Entonces, mencionemos varios errores de conceptos o varias falacias con respecto a la vida cristiana. En primer lugar, la falacia más conocida: la vida cristiana se basa en la ley de Moisés. Error. Otro muy común: la vida cristiana es la muestra de cristianismo. Falacia. La vida cristiana es para ser bendecido. Gran falacia. Hay motivos que motivan a tener, valga la redundancia, una vida cristiana. Falaz. Eso es una idea totalmente errónea. Estas 4 ideas son erróneas. Y ustedes me dirán, pero Douglas,
¿Cómo es posible que usted esté diciendo que es una falacia que la vida cristiana es para ser bendecido? Y lo voy a decir solo un ejemplo, que ya dije. El apóstol Pablo, créanme que tenía una vida cristiana así, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no tenía una Toyota Tundra en nada. Bien, quiero en este punto recordar el versículo 17 de Efesios 5. Hermanos, dicen, no sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. Para recordar la magnífica obra de un cristiano, se las recomiendo. Si no les gusta leer, él la hizo en videos, ¿verdad? Para aquellas personas que no les gusta leer, y se llama Entonces, ¿cómo debemos vivir?, de Francis Schaeffer. Y esto nos plantea la siguiente cuestión: un cristiano debe vivir de cierta manera. Un cristiano debe vivir de cierta manera. Sí, no, sí, no, tal vez en ciertos momentos, a veces, si la situación lo amerita, la verdad no. Un cristiano debe vivir de cierta manera. Sí, claro. Pues claro, ¿verdad? La manzana sabe a manzana, la naranja sabe a naranja. Un abogado se comporta como abogado, un cristiano se comporta como cristiano. Un cristiano, ¿por qué debe comportarse como cristiano? Me dirán algunos de las falacias que explicamos anteriormente, para ser bendecido. Algunos dirán, un cristiano debe comportarse como cristiano porque si no, pierde la salvación, pierde la bendición. Bien, y la respuesta es absolutamente fácil, hermanos, y yo quiero que recordemos esto. Así como la salvación es algo demasiado simple que el mundo y las religiones han complicado, esta situación es también demasiado simple. Para salvarse, ¿qué hay que hacer? Es algo muy simple, todos lo sabemos, y es bien, comportarse como cristiano. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque sí, listo, usted es cristiano, pues compórtese como cristiano. Es algo absolutamente simple que el mundo lo ha complicado. Así como el mundo, Satanás y personas que no entienden este librito han complicado. Salvarse es muy simple, ser cristiano también no hay motivo ni una razón por qué comportarse como cristiano. Si usted escogió ser cristiano, compórtese como tal. Es algo que a veces diría, pero es que no puede ser así. Usted me está diciendo algo que no tiene fundamento. Usted me está diciendo que debo comportarme como cristiano porque sí. Bien, pues así es. Pero es que hay que comportarse como cristiano para ser bendecido. Eso es una falacia. Un cristiano debe vivir como cristiano porque es cristiano. Una manzana debe saber a manzana porque es manzana. Hermanos, recordemos el versículo 17. No sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. Perder la perspectiva del mensaje veraz de la Biblia puede ser fatal, hermanos. Si pensamos que por nuestro comportamiento Dios se ve obligado a ciertas cosas, estamos en un gravísimo error. Como el ejemplo anterior, ¿se acuerdan? Pensar que la bendición es igual a cosas materiales, eso desemboca en un cristiano mal educado y en un mal cristianismo. Pensar que el comportamiento es para ser bendecido u otras falacias, eso desemboca en ¿qué? En un mal cristiano y en un mal cristianismo. Y es aún más grave pensar que nuestro buen andar se ve motivado por premios o motivaciones. Nuestro buen andar como cristiano no debe tener motivaciones, y lo voy a decir así, de premios. Si nuestra motivación para ser un buen cristiano es un premio, estamos en un grave error de concepto.
Y les voy a poner una ilustración para entender esto. Resulta ser que había un concierto de un famoso guitarrista y un fan se le acercó. Y el fan le preguntó: mira, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu inspiración para tocar también la guitarra? Y el guitarrista se devolvió y le dice: vos sos un novato, ¿verdad? Yo no necesito motivación ni inspiración para tocar bien la guitarra y para practicar. Yo lo hago porque tengo que hacerlo. Si usted necesita motivación para ser un buen guitarrista, el día que no tenga motivación, ¿qué va a pasar? Va a ser un mal guitarrista. Hermanos, tener motivaciones es bueno, pero no debe ser la prioridad. ¿Por qué? Va a llegar el momento en nuestras vidas que vamos a estar deprimidos, tristes, con un problema encima, y si no tenemos la motivación, y si no tenemos la motivación, ¿qué va a pasar? Nuestra vida cristiana, si no hay motivación, se va a ir al fracaso. Entonces, nuestro comportamiento cristiano debe depender de premios o motivaciones. Falacia. Ahora bien, hermanos, mucho ojo, ¿verdad? No me malinterpreten. Con esto no quiero decir que Dios no es justo, ¿verdad? Para no darnos cosas. No estoy diciendo eso en ningún momento. Lo que estoy diciendo es que no caigamos en un error de concepto. El comportamiento cristiano, nuestra vida cristiana, no debe estar motivado por móviles egoístas, de que voy a portarme bien como los chiquitos, ¿verdad? Si no hay chocolate, el chiquito no estudia. No, señores, nosotros debemos estudiar porque sí, ¿verdad? Pasa mucho de que los papás le dan: a fin de año te doy un play si salís bien en el examen. ¿Y qué pasa si no hay play? No hay estudio. Es un error de concepto, dicen los que saben. Y recordemos el ejemplo del guitarrista, hermanos. Somos novatos y queremos pensar que nuestro comportamiento debe verse motivado por cosas. Nuestro comportamiento debe verse afectado simplemente por nuestra decisión de que somos cristianos. Efesios 5, 1 al 12 es bastante sencillo, hermanos, ya lo leímos. La enseñanza va enfocado en esto. Aquí dice el título de la Reina Valera, bueno, en esta versión que es la Biblia al día, dice: vivan como hijos de luz. ¿Cuál es el subtítulo que dice en la Reina Valera? ¿Cómo? Andar como hijos de luz. Vean, es bastante sencillo. Andemos como hijos de luz. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Y tomemos, no sé, ¿cómo debe dar un hijo de luz? Bueno, no digan malas palabras. ¿Y qué complicado tiene esto? ¿O alguien no entiende? Aquí les podría decir: es que la palabra griego, es que el concepto, es que esto hay que verlo a la luz de la... No, nada. Aquí dice: no digan malas palabras. Listo. No hay una explicación súper mega teológica para entender esto. No digan malas palabras ni tengan conversaciones tontas. Listo. Entonces, un cristiano no dice malas palabras. Y esto me cayó a mí primero, porque soy bien caballo. Dice: no digan malas palabras, ni tengan conversaciones tontas, ni hagan chistes groseros. Qué difícil tiene entender esto. Ahora bien, ¿hay una motivación para hacer esto? ¿O debe haberla? No, simple y sencillamente tenemos que acatar porque somos listos. No hay ninguna explicación teológica atrás de esto. Es algo muy sencillo. O bueno, por lo menos así se muestra el mensaje de Pablo, porque vemos que Pablo dice esto y al final o anterior dice: miren, esto tenemos que hacerlo con la siguiente fórmula, porque vean, si no lo hacen, y si hacen esto van a tener esto. No, dice simple y sencillamente: vivan así. Se acabó el mensaje.
Y pasa algo muy interesante, hermanos. Hay la cuarta o la quinta, bueno, aquí anoté no anoté quinta o cuarta. A veces nosotros omitimos la cuarta o la quinta regla de la homilética. A ver, ¿quién se acuerda de los que llevamos homilética? La cuarta o quinta regla, es que no me acuerdo si era la cuarta o la quinta. En palabras simples, no le busque la quinta pata al gato. El gato tiene 4 patas. Hay una regla en la homilética que dice que no tenemos que buscar lo que no está en el texto. Listo. A veces perdemos esa perspectiva en la homilética. El texto es muy simple, el mensaje es muy simple y es eso. No cometamos el error de concepto de pensar que la vida cristiana es mágica o algo así. Es simple, en donde somos cristianos y debemos serlo. Recuerden que le puse el título del mensaje y vamos a cambiarlo ahora. El cristiano debe parecer ser cristiano. Listo. No hay ninguna complicación. Y ahora aquí entramos a algo así, ya tal vez un poco más de profundidad, y recordemos la parábola de los talentos. ¿Quién se acuerda de esa parábola? De los talentos. ¿Ah? Sí, puedes ponerte en pie y decírnosla. Se le da a 3 personas, uno 5, uno 2 talentos y otro 1. Los mandan a hacer negocios. El de 5 se reproduce o trae 10. El de 2 trae 4 y el de 1 dijo que sabían que era una persona que si uno no lo recoge, que entonces no lo escondió en un pañuelo y que le traía el talento. A ese se le quita el talento y se le da el 10. Bien. Esa parábola, lo importante es lo siguiente, que el señor o el jefe le da a 3 personas una cosa, ¿verdad? Y esas personas deben hacer con esa cosa algo, ¿verdad? ¿Es así? El que se le dio 5 hizo algo, el que se le dio 2 medio hizo y el que se le dio 1 ni hizo nada. Es así, ¿verdad? Más o menos. Bien, es lo mismo. Dios a nosotros nos da algo. Nos da dones, nos da ministerio, nos da muchas cosas. Pablo lo dice en Efesios 1:3, nos ha bendecido con muchas bendiciones espirituales. Ahora bien, eso que nos da, que nos dio Jesucristo, yo debo hacer algo por eso. Y es ahí donde entra nuestro vivir cristiano, en donde yo, con lo que se me da, hago lo que Jesucristo pues quiere. Nuestra vida cristiana es Él, hacer lo que Jesucristo nos dice con lo que nos da. Versículo 17, no sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, bueno, está aquí. Y parte de la voluntad de Dios está aquí en Efesios, digamos, 5:1 al 12. Dios, ya nosotros sabemos cómo comportarnos. Y es interesante porque hay gente que dice, es que no sé qué hacer de la vida. Bueno, aquí puede empezar leyendo Efesios 5:1 al 12. Y en fin, es que no sé qué hacer y Dios no me habla. Bueno, Proverbios dice muchas cosas interesantes. La vida cristiana es eso, versículo 17. Y con los talentos que se nos da, hacer las cosas. Al fin y al cabo, hermanos, Dios va a tratar personalmente con cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe ver muy bien qué es lo que está haciendo. Cada uno de nosotros debe ver bien qué es lo que está haciendo. Debemos vivir con el sentido de ser de utilidad a Jesucristo y al prójimo, buscando la voluntad de Jesucristo y usando los dones que Jesucristo nos ha dado. Esa es la vida cristiana. Como vemos, es un mensaje, la verdad, sin complicaciones, por la quinta o cuarta regla de la homilética. Hermanos, la vida cristiana es algo muy personal de cada uno. Eso sí se los aseguro. Si usted se comporta o no como cristiano, la verdad,
voy a sonar grosero, pero para que el mensaje se entienda, se entienda. A mí no me importa. Si usted quiere vivir como quiere, la verdad es que es usted y Dios. Ahora bien, yo sí tengo que ver cómo me comporto yo, porque ¿a quién le va a quitar Jesucristo los talentos, digamos, como en la parábola? A mí, ¿verdad? Entonces, si usted no quiere comportarse como cristiano, también, parte sin novedad. ¿Ve? Cada quien en lo suyo. Ahora, usted debe pensar cómo se está comportando usted. Yo debo pensar, debo meditar, debo observar cómo me estoy comportando yo, porque soy yo el que va a estar delante de Jesucristo un día dándole cuenta. Entonces, eso es la vida cristiana, hermanos. Eso es el vivan como hijos de luz. Es algo bastante simple que el mundo, los demonios y gente, la verdad, sin comprensión de lectura, ha tergiversado y ha hecho grandes falacias. Pero bueno, no sé si hay alguna duda. Entonces, Douglas, digamos, para sintetizar, ¿qué exactamente es lo que le pide Pablo a los efesios que dejen? Bien, Pablo le pide a los efesios que dejen 3 cosas. Número 1, son 3 pecados: la inmoralidad sexual, la avaricia, que es idolatría, y la, ¿cómo se llama? Aquí está. Es que es 2 sexuales y luego la avaricia, que es como la idolatría. Recordemos que aquí en Éfeso estaba el gran templo de Diana de los Efesios. Entonces, ahí había mucho pecado sexual y mucho pecado de idolatría y mucho pecado de avaricia, porque como era un centro en donde convergía tantísima gente, en los negocios eran muy grandes. Entonces los las personas de Éfeso tenían su corazón con mucha avaricia, porque ahí hacer dinero era muy fácil. Entonces Pablo le dice: vean, ustedes son cristianos, ya eso no es de ustedes. Y como estaba el templo de Diana, de ahí los pecados de inmoralidad sexual estaban a la vuelta de la esquina, estaban dentro de la casa. Entonces Pablo les dice: vean, ustedes ya son cristianos, esa cosa de la impureza ya no es de ustedes, ya no tiene nada que ver. Entonces es muy simple la orden, déjenlo, punto. Aquí no hay ninguna teología ahí grandísima. La orden es simple. Vean, Efesios, ustedes son muy avaros, eso ya no es de cristianos. Ustedes están acostumbrados a la inmoralidad y a la impureza sexual, eso ya no, listo, déjenlo. Partes. Simple. Entonces, el mensaje de esto es simple, es eso. Esa iglesia tenía esos 3 pecados muy arraigados por donde vivían. Entonces Pablo les dice: eso no es de cristianos. Si es cristiano, eso ya no. Ahora, si no es cristiano, sí. Eso. ¿Algo más? Que se me ofrece. Lleve. Bien, entonces si no hay ninguna duda, vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra y porque usted es bueno. Le damos gracias, Señor, porque nos ha bendecido con toda clase de bendiciones de lo alto. Le rogamos en el nombre de Jesús que siga bendiciendo el culto del día de hoy y las actividades que siguen. En el nombre de Jesús, amén.